coordenada centroidal que nosotros hemos encontrado. El x barra es 0.912, y barra 2.25. Un estimado de ese punto, de esa coordenada centroidales, es por aquí, este puntito que he dejado acá. Recuerden, les dije que el centroide no necesariamente va a quedar en un área sólida, en este caso de la viga. Vale. Ahora viene la cuestión. Necesitamos calcular los momentos de inercia con respecto a X y con respecto a Y, tomando en cuenta el eje definido por estas coordenadas. O sea que es como que si nosotros, ahorita todo lo hemos hecho en función de la línea AB, por eso nos dice aquí que vamos a calcular IX barra e IY barra del área mostrada con respecto al eje centroidal respectivamente, paralelo y perpendicular al lado AB. Todos estos cálculos, todos estos, los hemos hecho en función de este lado, de esta base, digamos, de la viga. Entonces ahora necesitamos trasladar las inercias, los momentos de inercia, con respecto al eje que queda aquí, a ese punto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Bueno, para calcularlo vamos a tener que hacer lo siguiente. Aquí vamos a hacer uso de lo que le mencionaba en la presentación de esto, el teorema de ejes paralelos. Nosotros estamos trabajando aquí, por ejemplo, con respecto a un eje que está en la parte inferior de la viga. Entonces, ahora necesitamos encontrar los momentos de inercia, pero no con respecto a ese eje, sino al eje centroidal, que sería B'. Entonces necesitamos aplicar el teorema de ejes paralelos. Vamos a tener que aplicar esta ecuación que tenemos acá, con las respectivas variaciones con respecto al eje X o con respecto al eje Y. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar, lo tengo aquí, en este caso el IX barra va a ser el momento de inercia del área 1 más el momento de inercia del área 2 más el momento de inercia del área 3, y lo vamos a hacer tanto para X como para Y. Entonces aquí sería IY1, entonces lo vamos a hacer para cada una de las direcciones. ¿De acuerdo? Vale, pero y este IX1 ¿cómo lo vamos a calcular? Bueno, para esto vamos a hacer uso de la tabla que les envié, que es esta. La voy a hacer un poquito más grande. Como estamos trabajando con rectángulos, vamos a utilizar las primeras dos ecuaciones que aparecen aquí. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a poner el IX barra, si se fijan, vamos a utilizar la ecuación que dice que es 1/12 de la base por la altura al cubo. Y para el IY barra vamos a tomar 1/12 de la base al cubo por la altura. Pero además, como vamos a utilizar el teorema de ejes paralelos, necesitamos sumarle a cada una de ellas el producto del área por la distancia al cuadrado. O sea que aparte de lo que yo les acabo de plantear acá, vamos a hacer ese cálculo IX1 barra más el área de cada figura en que separamos o en que dividimos. Por ejemplo, el área 1 por el de 1. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden, dijimos, el IX1 barra va a ser 1/12
de la base por la altura al cubo y le vamos a sumar el área 1 por la distancia de separación con respecto al eje. Entonces, en este caso vamos a hacer aquí un doceavo. Para la primera figura, para el primer rectángulo, la base decíamos que era de 1.3. Entonces vamos a multiplicar 1.3 pulgadas por la altura de esa figura, que es de 1 pulgada, o sea, 1 al cubo. Y le vamos a sumar. ¿Cuál es el área de la figura 1? Dice que es 1.3 pulgadas al cuadrado. La vamos a multiplicar, dice, por la distancia de separación entre el eje AB y el eje centroidal. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tomar la coordenada centroidal de la figura 1, 4.8, y le vamos a restar la coordenada centroidal de la figura global. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es a medir o a calcular la distancia de separación entre este eje y el eje centroidal que nosotros hemos definido para la primera figura. Toda esta distancia. ¿A cuánto equivale? Repito, la distancia en Y. Recuerden que cuando nosotros, aquí quiero que les quede claro una cosa, si nosotros trabajamos con respecto al eje X, la distancia de separación entre ambos ejes horizontales es una distancia vertical. Entonces, a la coordenada centroidal de la primera figura, que es 4.8, le vamos a restar la Y, el centroide de Y, de la figura global. O sea, a 4.8 le restamos 2.25. Menos 2.25. Y ese resultado lo tenemos que elevar al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora vamos a lo siguiente. La siguiente parte o siguiente coordenada centroidal en X para la figura 2. Va a ser la coordenada centroidal de la figura 2. Le vamos a sumar el área 2 por la distancia 2. Otra vez lo mismo. Un doceavo de la base por la altura 3, por la altura al cubo. Un doceavo de la base de la segunda figura era esta distancia de 0.5. 0.5 por la altura al cubo. La altura del segundo rectángulo era 3.8, lo vamos a elevar al cubo. Entonces aquí sería 0.5 por 3.8 pulgadas elevadas al cubo. Más, ¿cuál es el área de esta figura 2? 1.9. Entonces, 1.9 pulgadas elevadas, perdón, aquí son pulgadas cuadradas, por la distancia de separación entre el centroide Y de esa figura, le vamos a restar la coordenada centroidal en Y de la figura global. O sea, 2.4 menos 2.25. Recuerden que estas son pulgadas. Y ese resultado lo elevamos al cuadrado. El IX3 va a ser el IX3 barra más área 3 por distancia 3. Otra vez vamos a tener un doceavo. La base de la tercera figura era la base de 3.6 por la altura de 0.5 al cubo. Más. Ahora vamos a
sumarle el área de esa área 3, que es 1.8, pulgadas cuadradas multiplicada por la diferencia entre la coordenada centroidal en Y de esa área, 0.25, le vamos a restar 2.25. Bueno, pensé que tenía el resultado aquí, pero ya veo que no. Entonces vamos a multiplicar en el primero el IX1 un doceavo multiplicado por 1.3 por 1 al cubo sigue siendo 1. Le vamos a sumar, decíamos, 1.3, que es el área de la primera figura, por la diferencia de 4.8 menos 2.25, y esto queda elevado al cuadrado. Vaya, en el primer caso me queda 8.56. Lo voy a dejar así, 8.56 con dos cifras decimales. Recuerden que es pulgada por pulgada cúbica, queda la cuarta, y aquí pulgada cuadrada por estas pulgadas que también están elevadas al cuadrado, entonces aquí quedan pulgadas elevadas a la cuarta. ¿Alguien más, si puede hacer los cálculos? ¿Puede ayudarme con los cálculos, por favor? Bueno, no sé si aquí a mí me queda, permítame, no, aquí tengo un error. Ajá, y X1 está bien. Ajá. El segundo, ¿cuánto le queda? No lo ha hecho. Sí, bueno, a mí me queda 8.56 pulgadas a la cuarta. Bueno, no sé si me equivoqué, aquí me queda 2.33 pulgadas a la cuarta en el segundo. El tercero me da 7.23. 7.23, ok, gracias. Vale, entonces para encontrar el IX sumamos estos tres valores. 8.56. Dígame. El doctor IX2 me dio 27.47. De veras. Déjeme ver. El 3.8 al cubo. Fíjese que inicialmente lo había elevado al cuadrado, pero me di cuenta y bueno, ahorita me acaba de dar 2.33. Lo voy a hacer otra vez. Vaya, solamente fíjese bien que este valor va a ser bien bajo. 2.4 menos 2.25 le queda como 0.15. Si le eleva al cuadrado, el valor le queda bien bajo. Déjeme ver, déjeme correr. 0.0235. Ajá, algo así más o menos. 3.8 elevado al cubo
da 54, pero si lo multiplica por 0.5 ahí sí le da 27, pero como acuérdese que está siendo dividido entre 12, se me olvidó un doceavo. el 1/12, sí, acuérdese que está siendo dividido entre 12. Entonces aquí, si es así, creo que sí anda por 2.33. Vaya, entonces para encontrar el momento de inercia y x barra, vamos a sumar todos estos valores, 8.56 más 2.33 más 7.23. Este valor a mí me queda de 18.12. Perdón, pulgadas a la cuarta. Para calcular el IE barra, prácticamente tenemos que hacer exactamente lo mismo, solo cambia la ecuación que nosotros vamos a utilizar. Cuando digo cambia la ecuación, si se fijan aquí hemos tomado las IX, que es 1/12 de la base por la altura al cubo. Si nos vamos a la tablita que yo les envié previamente, el IE barra es 1/12 de la base al cubo por la altura. ¿Sí? Entonces ahora el cubo se queda aplicado a la base, ya no a la altura. Entonces eso es lo único que cambia, pero por lo demás el cálculo es prácticamente el mismo. Aquí arriba les puse, la IE barra va a ser la suma de los IE1 más IE2 más IE3. Entonces vamos a encontrar IE1, que va a ser 1/12 de la base, que la base, si no mal recuerdo, era la de 1.3, ahora sería 1.3 pulgadas elevada al cubo por 1 pulgada. Y lo mismo, como todo lo vamos a medir con respecto a la diferencia de los centroides entre cada figura y el centroide de la figura, bueno, en este caso ya no son alturas, son distancias horizontales. O sea, si nosotros nos centramos en el centroide de esta primera figura, decíamos que va a quedar más o menos por aquí, ¿verdad? Más o menos por ahí. Entonces necesitamos medir la diferencia de distancias entre ese punto, entre ese centroide y la distancia vertical. O sea, aquí vamos a tener una diferencia. Esta es la distancia que nosotros vamos a colocar en la ecuación. O sea, la separación entre el centroide de la figura 1 y el centroide de toda la viga, de toda la figura. Igual acá, el centroide de la barra, del rectángulo, perdón, de este rectángulo, vamos a medir la distancia de separación entre ese centroide y el centroide de la figura completa, y acá de la misma forma. Entonces vamos a aplicar siempre el teorema de ejes paralelos. Por lo tanto, aquí también le vamos a sumar el A1 por D1. ¿Cuál es el área 1? Decíamos que el área 1 era 1.3 pulgadas al cuadrado, solo que ahora las distancias de separación van a ser en X. O sea que a cada X barra le vamos a restar a cada X virgulilla que tenemos para cada figura le vamos a restar el X barra. O sea, en el primer caso, 0.65 menos 0.912. Y esta diferencia le elevamos al cuadrado. Y así vamos a ir colocando nuevamente IE2 va a ser 1/12 de la base de la segunda figura, que era de 0.5 elevado al cubo por 3.8.
más el área de la segunda figura, del segundo rectángulo, que es este valor de 1.9, multiplicado por la separación, decíamos, la separación horizontal de la coordenada centroidal de esa figura, no recuerdo cuánto era, o sea, el x barra 0.25 menos 0.912. Y esto elevado al cuadrado. Y por último el IY3. Vamos a tener un doceavo. La base va a ser 3.6. elevado al cubo por la altura de 0.5. Más el área de esa tercera figura, que era de 1.8, multiplicada por la separación entre ambos centroides de la figura 3 con respecto al de la figura global. O sea que sería, ¿cuál era? 1.8 menos 0.912. Recuerden, esta es la coordenada centroidal en X de la tercera figura, del tercer rectángulo. 1.8 menos 0.912, esto elevado al cuadrado. Entonces volvemos a realizar el cálculo. .3 por 0.65 menos 0.912 al cuadrado. Bueno, en el primer caso, corríjanme si me equivoco, a mí me queda 0.27. Recuerden que estas son pulgadas a la cuarta. Aquí me queda de 0.87. Y en el último me queda de 1.96 pulgadas elevadas a la cuarta. Entonces el resultado del IE barra va a ser la suma de estos tres. 0.27 más 0.87 más 1.96. Y con eso ya hemos calculado entonces los dos momentos de inercia con respecto al eje X y Y centroidal.